Miguel Ramos Arizpe. Miguel Ramos Arizpe fue un destacado intelectual y político mexicano, nacido el 15 de febrero de 1775 en la ciudad de Arizpe, Sonora. Fue una figura clave en el movimiento por la independencia de México y uno de los fundadores del pensamiento liberal en su país. Ramos Arizpe creció en una familia acomodada y fue educado en las mejores escuelas de la época, tanto en México como en España. En 1808, regresó a México y comenzó a trabajar como abogado en la Ciudad de México. Sin embargo, pronto se unió a la lucha por la independencia de México. Durante la Guerra de Independencia, Ramos Arizpe desempeñó un papel importante como escritor y orador. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos del País, un grupo de intelectuales y empresarios que promovió el desarrollo económico y social de México. También fue miembro de la Junta Suprema Nacional, el gobierno provisional que fue establecido después del inicio de la guerra. En 1812, Ramos Arizpe fundó el periódico El Ilustrador Americano, que se convirtió en uno de los medios de comunicación más importantes del movimiento independentista. En sus páginas, se publicaron artículos sobre la libertad, la justicia y la igualdad, así como noticias sobre los avances de la lucha por la independencia. Además de su labor periodística, Ramos Arizpe escribió varios ensayos y discursos sobre la necesidad de reformas políticas y sociales en México. En su obra Disertación sobre la educación popular, Ramos Arizpe argumentó que la educación era clave para el progreso de México y propuso la creación de escuelas públicas y la formación de maestros capacitados. Este trabajo fue un precursor del movimiento de la educación pública en México. Ramos Arizpe también fue uno de los primeros defensores de la abolición de la esclavitud en México. En un discurso pronunciado en 1813, argumentó que la esclavitud era contraria a los ideales de libertad e igualdad que estaban en el corazón de la lucha por la independencia. Esta posición fue innovadora en una época en que la esclavitud era común en gran parte del mundo. Después de la independencia de México en 1821, Ramos Arizpe continuó su trabajo como abogado y político. Fue miembro del Congreso Constituyente de 1823, que redactó la primera Constitución mexicana. También fue diputado y senador en varias ocasiones. A lo largo de su carrera, Ramos Arizpe luchó por una serie de reformas políticas y sociales en México. Propuso la creación de un sistema judicial independiente, la reforma agraria y la separación de la Iglesia y el Estado. También fue uno de los primeros defensores de los derechos de las mujeres y argumentó que debían tener el derecho a la educación y a participar en la vida pública. Ramos Arizpe murió en 1843 en la Ciudad de México, a la edad de 68 años. A pesar de que su legado ha sido a veces olvidado en la historia mexicana, su trabajo como periodista, escritor y político fue fundamental para el desarrollo del pensamiento liberal y la lucha por la justicia y la igualdad en México. Su legado continúa inspirando a las personas que trabajan por la libertad y la justicia en México y en todo el mundo. En reconocimiento a su importante papel en la historia de México, su ciudad natal, Arizpe, lleva su nombre. Además, una estatua de bronce de Ramos Arizpe se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en la plaza que también lleva su nombre. En 2008, el Gobierno de México declaró ese año como el año de Miguel Ramos Arizpe en conmemoración del bicentenario de la fundación de la Sociedad de Amigos del País. En resumen, Miguel Ramos Arizpe fue un intelectual y político excepcionalmente talentoso y valiente que luchó por la independencia de México y por la libertad, la justicia y la igualdad. Su obra como periodista, escritor y político fue fundamental para el desarrollo del pensamiento liberal en México y su legado continúa inspirando a las personas en todo el mundo. Miguel Ramos Arizpe.